Jesús Sánchez es concejal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Usted ha declarado como testigo en la investigación abierta en Lugo a la empresa Única por un presunto delito de tráfico de influencias. Bueno, yo he declarado en una pieza separada que ha abierto la magistrada que tiene el origen en la operación Pokémon, efectivamente, en la cual estaba involucrada esta empresa, la empresa Única Proyectos y Obras. ¿Y usted cómo entra a trabajar a esta empresa? Porque su declaración es en calidad de testigo, ¿no? En calidad de testigo, efectivamente. ¿Cómo entra a trabajar en esta empresa? Vamos a ver, yo entro a trabajar en esta empresa en el mes de noviembre del 2014. Previamente a incorporarme, yo no conocía para nada esta empresa, ni conocía el sector de la construcción, que era al que se dedicaba. En aquellos momentos yo tenía una estrecha relación con Salvador Victoria, que era el consejero de presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues por esa relación tan estrecha que teníamos, le digo que yo no puedo estar todos los días vinculado al partido o haciendo cosas para él y porque necesitaba un trabajo, necesitaba estar ubicado en una empresa. Le digo que bueno, pues que si a través de su situación, bueno, pues puede buscarme una alternativa. Incluso le propongo, bueno, pues oye, méteme en el canal, ¿no? Porque seguramente podría hacer alguna función que te sea productiva. Él me dice que en el canal no puede ser y que es más, que en ninguna empresa que sea vinculada para que no me vinculen a él. Lo dejo ahí. Pasado 2 o 3 días le vuelvo a insistir en esa búsqueda o en esa situación de trabajo. Él me dice, por medio de un mensaje, me pasa que está moviendo contactos y que me van a llamar de una empresa. Bueno, desconozco en ese momento el nombre de la empresa y efectivamente el mismo día o al día siguiente de él pasarme ese mensaje, recibo una llamada de una empresa que se identifica como Única y de un interlocutor que me dice que es el consejero delegado, y me citan en Madrid en una cafetería. Acudo a esa cita y me dicen que bueno, pues que es la empresa Única, que se dedica al mundo de la construcción, con sede en Galicia, y que les ha pasado mis datos por mediación de Salvador Victoria para que me incorpore a desarrollar labores profesionales con ellos. Les manifiesto que yo no me dedico al mundo de la construcción, pero ellos me dicen y me insisten que han recibido la instrucción de que me tienen que contratar, que bueno, pues que Salva tiene mucho interés en que entre a trabajar con ellos. Y dígame una cosa, cuando dice estrecha relación con Salvador Victoria, ¿a qué se refiere? Pues estrecha relación en cuanto a, por un lado, amistad, porque le conocía de hacía varios años. De hecho, yo me incorporé al partido de alguna manera por él, por esa relación cuando le conozco en el año 2008. Y bueno, pues una serie de... yo le ayudaba en algunas parcelas que él no podía hacer y bueno, pues colaborábamos mutuamente, ¿no? ¿Y era un trabajo remunerado? ¿Le pagaban de alguna manera? No, en absoluto. Yo jamás he cobrado de la Comunidad de Madrid, jamás he cobrado del partido y, por supuesto, menos de Salva Victoria. Por eso le pidió usted ayuda para encontrar un trabajo remunerado. Claro, porque de alguna manera yo me había salido del círculo profesional en el que me dedicaba, que era el mundo de los eventos, por esa situación que tenía dentro del partido, ¿no? Y dentro de, bueno, pues de tener que ir todos los días a Génova o a la comunidad o cuando quedaba con Salva Victoria, ¿no? ¿Qué funciones tenía usted dentro de la empresa Única y de quién dependía? Dependía directamente del consejero delegado, de Alessandra Valde, y mis funciones eran buscar adjudicaciones. O sea, la verdad meramente es que no te hacía trabajo alguno. O sea, ellos me decían, bueno, pues tienes que ir a determinado sitio que va a haber una apertura de pliego, tienes que ir a determinado alcalde porque ha salido esta adjudicación y tienes que conseguir que no la adjudiquen, tienes que ir a esta administración y presionar porque tenemos un pago pendiente para que no lo agilicen. Presionar, ha dicho. Sí, presionar. Presionar. Presionar en el sentido de que, bueno, pues que moviera a través de mis contactos que tenía a nivel político el que les facilitaran o bien trámites cortos en los pagos o adjudicaciones en algunos ayuntamientos. ¿Y lo consiguió? Yo en el momento que tuve conocimiento de eso, lo que le manifesté era que aquello me parecía que lo que estaban haciendo era tráfico de influencias y que no quería hacer esa labor. Que no quería hacer porque yo creo que eso era un delito. Y se lo manifesté en varias ocasiones. De hecho, ya me ¿Se lo manifestó a quién? A Alessandra Valde, y en 2 reuniones que tuve con Salva Victoria les dije que no me gustaba la empresa que me había metido. No, él me dijo que esa empresa me la había buscado por uno de sus contactos
pero que si no me interesaba que me saliera. ¿Y qué cosas, por ir de lo general a lo concreto, qué cosas no le gustaron de su trabajo? Bueno, pues de decirme por parte de Alessandra Valde que tenía que quedar con un alcalde determinado y ofrecerle lo que fuese con tal de que nos dieran una hora. ¿De qué alcalde estamos hablando? Estamos hablando de varios alcaldes de la Comunidad de Madrid. Y, por citar algún ejemplo. Bueno, por citar algún ejemplo, que me consta que incluso yo no se lo dije, o sea, no se hizo esa situación, pero luego a posterior yo se lo dije al alcalde, le dije que te conste que me han dicho que te ofrezca esto, que te ofrezca, bueno, pues arreglarte un chaleo o darte una, pues, por ejemplo, el alcalde de Leganés, pero me consta que no se hizo nada con él. ¿El actual o el anterior? El anterior. Y sobre todo por la amistad que tenía con él se lo tuve que decir, y eso que se le llevó a una cena en un restaurante, el restaurante cerrado, un salón privado para nosotros y demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando para Única? Nos lo ha dicho al principio, muy poquito tiempo. ¿Y por qué lo dejó entonces? ¿Lo dejó por estos motivos? Sí, lo dejé porque le dije que la situación veía tan irregular la situación que estaban ellos desarrollando que no quería ser cómplice de un delito como lo que estaban haciendo. Y se lo dije directamente a él. ¿El único caso que recuerda es el de Jesús Gómez en Leganés o hay más casos? No, vamos a ver, que a mí Única me decía que presionara a todos los alcaldes. Yo sé que se presentaron concursos en Coslada y me dijo que tenía que ir a presionar al alcalde de Coslada. Se presentaron concursos en Galapagar y me dijo que tenía que ir a presionar al alcalde de Galapagar. Me consta que en alguno cogieron contrato, pero por mi parte, indudablemente esa presión no existió, ¿no? Se han publicado adjudicaciones de la empresa Única en la Comunidad de Madrid. Sí. Yo le voy a ir relatando una a una para ver si usted conoció o vio o apreció algún tipo, no digo de ilegalidad, algún tipo de cosa rara, algún tipo de irregularidad. La primera es en Cabanillas de la Sierra, un contrato para cubrir una pista deportiva a través del Plan Prisma. ¿Usted conoció este contrato? Sí, de hecho yo recibí... Ese contrato es un contrato que se presenta a través de la Consejería de Presidencia y Justicia. Se presentan varias empresas. Sorprendentemente El consejero entonces era Salvador Victoria. Salvador Victoria. Y el director la persona que llevaba el tema del Plan Prisma era Jaime González Taboada. Ese contrato se adjudica a la empresa Única en temeridad, cuando había una norma escrita en la comunidad, y sigue existiendo, de que no se adjudica en temeridad y que sea siempre la oferta más ventajosa dentro de los límites. Se le da la opción a Única de que presente documentación y yo le manifiesto a Alexander, digo, bueno, lo lógico es que no nos la adjudiquen. Y bueno, él me dice, bueno, pues ya verás cómo sí que no la adjudican. Bueno, pues de hecho para eso Jaime tiene buenos coches, ¿no? A mí me sorprendió y mi sorpresa... ¿Le dijo que Jaime González Taboada tenía buenos coches? Me dijo Jaime, todos sabemos quién estaba de director en aquel momento. A los pocos días me llama por teléfono y me dice que tengo que ir que me va a mandar la documentación a mi domicilio para que la aporte en el contrato porque no la han adjudicado. Y además del contrato con la empresa Única en Cabanillas de la Sierra, ha habido otros, por ejemplo, en Valdemoro para el Colegio Neil Armstrong. Bueno, Valdemoro es un contrato que está adjudicado cuando yo me incorporo a Única. Es un contrato de la construcción de un colegio al completo. Es un contrato que llevaba la Consejería de Educación y la Dirección General de Infraestructuras. Y bueno, pues me consta que se construye por 800 y pico mil euros, 832.000 euros, como declaré en sede judicial. Pero sí me llama la atención una cosa de ese contrato, es que cuando yo me incorporo recibo la instrucción de Alexander para que gestione el pago de una factura que no tenía que ser abonada Única, sino a una empresa, a otra empresa. Le digo que quién es esta empresa porque la factura pone reforma del hall y que lo lógico es que si era la construcción íntegra, ¿cómo es que otra empresa hacía la reforma del hall cuando encima el importe del contrato era por casi literal el 5% del importe de la obra? Y me dice que es una empresa que ha colaborado con ellos y que colabora en otras obras. Efectivamente, presento esa factura en la tesorería de la comunidad por un mandato de él y se abona sin ningún problema.
Sí, a mi apreciación de esa factura lo que veo es que, a diferencia de cualquier obra o cualquier factura de licitación, no ponía número de licitación, no ponía expediente de licitación, sencillamente ponía los importes y quién autorizaba esa factura. Era la Dirección General de Infraestructuras por importe con IVA 60.000 euros, y el importe neto eran 40 y tantos mil euros, que era literal el 5% del importe de la construcción de la obra. ¿Y sospechó algo de esa factura o le convencieron las explicaciones de que era una empresa que colaboraba con nosotros para hacer la reforma? Vamos a ver, las explicaciones no me convencieron y de hecho así lo declaré en sede judicial. A mí la apreciación que me dio es que no entiendo que en un colegio que se hace nueva construcción luego se emite otra factura por la reforma de un hall. Yo no he visitado el colegio, pero es muy raro. A mí me llama la atención y así se lo digo a la magistrada. ¿Usted le consta que mantuvieran reuniones directivos de la empresa única con estos cargos públicos de los que estamos hablando y de los que dependían estos contratos? Con educación, muchísimas. En el caso de educación, muchísimas. De hecho, yo muchas veces esperaba al director de la empresa, en este caso Alexander, cuando él venía todas las semanas a Madrid en la puerta de la consejería, y jamás se me permitía, a pesar de que según ellos era su comercial en Madrid, a sentarme con la Dirección General de Infraestructuras. Me consta que muchas. O sea, usted lo que hacía era, digamos, la agenda del consejero delegado de Única aquí en Madrid, pero no podía participar en las reuniones. Le acompañaba, le recogía, le organizaba las reuniones con los cargos públicos de los que dependían esas adjudicaciones, ¿o no? No, en absoluto. Él venía ya con las agendas hechas. O sea, sencillamente nos veíamos, él me decía a quién me daban las licitaciones que habían salido en la Comunidad de Madrid o en diferentes ayuntamientos, y me decía que a quién conocía de cada ayuntamiento y a quién podía ir a presionar para que se les adjudicaran. O sea, si el consejero delegado se hacía su propia agenda, si el consejero delegado era el que participaba en las reuniones, ¿su trabajo entonces en qué consistía? En nada. Mi trabajo yo creo que estaba puesto ahí para ganar un sueldo. Mientras usted trabajaba para la empresa única, ¿continuaba colaborando con Salvador Victoria? Sí, yo he seguido hablando con Salvador Victoria hasta el día de las elecciones, vamos. En esos trabajos que dice usted que... Sí, en cosas que a lo mejor él no podía hacer, a lo mejor por su cargo, y me decía que necesitaba información de algo en concreto, ¿no? Y que yo por mis contactos podía conseguírsela. ¿A usted le consta el pago de regalos en especie, en comisiones en efectivo, por parte de la empresa única a cargos públicos a cambio de contratos? No me consta, pero sí sospecho de alguno, como así se lo dije a la magistrada. Yo creo que es muy sospechoso. Cuando yo se me contrata a esta empresa, primero que se cierra la reunión o mi cierre de contrato se hace en un restaurante en Pozuelo, que es el restaurante Orrechu, que acudimos a esa cita 3 personas, el consejero delegado de Única, en teoría su socio en Madrid, que era el representante de una empresa que tenía contratos con la Comunidad de Madrid y con la Consejería de Presidencia en concreto. ¿Quién era? Era el hermano de... Luego yo pude averiguar que creo que era el hermano del abogado de Salvador Victoria. ¿Cómo se llama? Javier Gómez. Y su hermano José Antonio, creo que se llama. En esa cena que tenemos en la mesa de al lado, esto se desarrolla un martes, en la semana del martes que se produce la detención de Paco Granados. ¿Usted, la comida se produce la misma semana que se detiene a Francisco Granados? Sí, la cena esta en concreto se hace el martes de la semana de la detención de Paco Granados. De hecho, estamos en un salón en el cual había una mesa que estábamos nosotros 3, otra mesa que había 2 personas y otra que había 3 o 4 chavales jóvenes. Como así declaré la magistrada, yo le comento al consejero delegado, le digo, ¿sabes quién está ahí al lado? Le digo, es Paco Granados. Me dice que no le conoce cuando había hecho contratos en Valdemoro, porque Única no solo había hecho colegios, sino que había construido, estaba en la gestión de la pista de hielo y diferentes obras allí. Me dice que no sabe quién es, pero mi sorpresa cuando lo levantamos y uno de los interlocutores que estaba con nosotros, Javier en concreto, le dice al metre que la comida la paga el jefe, y allí lo único que estaban eran, como digo, estos 3 chavales que no estaban a su mundo, y en la otra mesa estaba Paco Granados y otra persona que luego yo no conocía y que luego las noticias vi cuando salí, que era David Majariza, ¿no? O sea, usted mantuvo una reunión en el restaurante Urrechu, en un reservado, una cena,
No, no reservado, no, en un salón en el cual estábamos 3 mesas. En un salón en el que había 3 mesas, entiendo que para formalizar aspectos del contrato, de su trabajo. Efectivamente. Y en la mesa de al lado estaba el señor Francisco Granados con David Marjaliza, la semana antes de justo la semana que lo detuvieron, por la operación Púnica, entiendo. Sí, el martes. Esto fue un martes y el viernes le detuvieron. Y así se lo declaré a la magistrada. De hecho, la magistrada me dijo, bueno, pues que obviamente eso estaría localizable, esa situación, porque entiende, si estaba bajo seguimiento este señor, que incluso los otros jóvenes que yo dije que que estaban en la sala, podían ser hasta guardias civiles, ¿no? Además de todos estos contratos, le voy a preguntar por un contrato más en Galapagar. Única levanta una zona de recreo en la piscina municipal de esta localidad. Por 200 y pico mil euros en principio, que creo que luego sube más. ¿Participó usted en esas gestiones? Sí, participé hasta el punto de que le acompañé y le presenté primero Única tenía problemas para esa adjudicación y para el desarrollo de esa obra por parte de presiones que estaba recibiendo por parte de la alcaldía y por parte de una concejalía. Hablé con él y viene a Madrid y le presentó al propio alcalde, ¿no? Y pues al final se construye una ornamentación de la piscina que yo, sin ser experto en construcción, porque no tengo ninguna, no pagaría esa cantidad que se pagó por lo que se hizo, no sé. ¿Trata de decir algo? Me resultó llamativo también. Me resultó llamativo. El Servicio de Vigilancia Aduanera ha detectado otros contratos, adjudicaciones públicas a la empresa Única, con Traxa, con Paradores, para la línea del AVE. Sí. ¿Usted tuvo que intervenir en alguno de estos contratos? En el caso de Paradores, cada vez que esta persona, el consejero, venía a Madrid, yo lo único que me limitaba era esperarle en la puerta, pero me decía que se reunía con la presidenta de Paradores. En el caso de Traxa, acudí con él a una cita a la dirección regional en Toledo por unas obras que habían hecho para los edificios que la SEPI tiene en la calle María Molina de Madrid y que tenían problemas para cobrar. Le gestioné a través de un contacto mío el reunirse con el director regional. Sí, reunión que fue malísima, o sea, fue porque fue muchos ataques y muy amenazante a esta dirección regional, lo podrá decir él mismo, porque decían que tenían que cobrar, porque ellos habían hecho la obra, y lo lógico es que saliendo de esa reunión, pues Traxa difícilmente hubiera podido volver a contratar con esta empresa, pero me consta que han seguido contratando, o sea, y se cobraron aquellas cantidades. Las reuniones, ha dicho al principio que las reuniones eran con la directora de Paradores, estamos hablando de Ángela Alarcó. Él me dijo que era con la presidenta de Paradores, con la directora de Paradores, sí, ahí en la calle, al lado del canal de Isabel II, creo que la sede de Paradores. ¿Usted hizo gestiones para esa reunión? No, en absoluto. Me consta que se reunía con ella, igual que me consta que en un momento determinado me dice que le tengo que llevar a Fomento, porque tiene una cita con el secretario de Estado de Infraestructuras, que había sido anteriormente, una persona, un alto cargo en Adif o en Renfe, y se reúne con él en una reunión de 1 hora aproximadamente, y luego pues cuando sale me dice que nos vamos a presentar a una licitación, o se va a presentar Única, una licitación del AVE con las pantallas acústicas, y bueno, pues también se la adjudicaron. No digo que sea adjudicación ilícita, sino que, bueno, pues que, hombre, yo no veo norma reunirte primero antes de... Con el secretario de Estado de Infraestructuras, entiendo, ¿no? Sí, creo que había sido director o presidente de Renfe o director de Renfe, por lo que me dijo Alexander, ¿no? O sea, las reuniones con el secretario de Estado de Infraestructuras eran previas a las adjudicaciones de por lo la menos del AVE. Por lo menos aquella, por lo que él me manifestó. Yo no estuve presente en el contenido de la reunión, pero en aquel momento nadie había adjudicado esa obra a Única, y por lo que luego pude leer en su propia página web, porque yo ya me había desvinculado de Única, estamos hablando ya de 2015, pues en Fomento había aparecido, o Adif había adjudicado a Única la construcción de las pantallas acústicas, y eso fue posterior de aquella reunión. No sé si en aquella reunión hablaron de esa licitación o no. Hablamos del señor Julio Gómez Pomar. ¿Usted no participó en ninguna reunión con el señor Gómez Pomar?
No en ninguna, igual que, pero no solo en Fomento, incluso me consta que Única, incluso con Aguajes, que están ahí en la calle Julián Camarillo en Madrid, también se tuvo en varias reuniones y, insisto, yo me quedaba siempre en la puerta. Las reuniones con Ángela Alarcó en el caso de Paradores y con el señor Gómez Pomar en el caso de las obras de Renfe siempre eran previas a las adjudicaciones. En el caso de Paradores, ellos tenían una obra en marcha que era la reforma del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago, y luego creo que han hecho otras obras más. Pero vamos, o sea, en más, me consta por vigilancia aduanera incluso que habían tenido problemas también con otros paradores, en la reforma de otros paradores. ¿Pero las reuniones eran previas? A los contratos, previas algunas y otras en curso, pero vamos, yo no veo normal que el constructor se reúna con la directora general o la presidenta de paradores. Lo lógico es que si te reúnes o con los departamentos de obras o con infraestructuras, pero no creo que la presidenta o la directora general esté al tanto de las reformas o de reunirse con los constructores de cada parador. ¿Y usted por qué no denunció todo esto? Vamos a ver, yo sí denuncié todo esto. Yo lo primero que hago cuando tengo conocimiento de situaciones que a mí me parecían anormales y que incluso yo le había manifestado a la persona esta de Única, que para mí eran totalmente y claramente una situación irregular y que lo que estaban haciendo era un tráfico de influencias puro y duro, lo puse en conocimiento y sabiendo que había ayuntamientos del Partido Popular, yo lo que hice fue dirigirme al Partido Popular, a la Dirección Nacional, en concreto con el caso del Colegio de Valdemoro, y mi sorpresa es cuando yo lo manifiesto en la Dirección Nacional del partido, es que sin yo decir el nombre del interlocutor de Única en educación en concreto, ellos me dicen ya el nombre. Me vuelven a convocar a otra reunión, eso es una reunión, me vuelven a convocar a otra reunión y me vuelven a decir que haga lo que quiera, que si me quiero ir a la prensa me vaya, o si me quiero ir a un juez que me vaya, pero que las cosas son así. Hasta ese momento yo en el Partido Popular era una persona reconocida, o sea, me movía bien, incluso desde la primera hasta la 7ª planta en Génova. Empieza a caer mi situación en Génova. ¿Con quién despachaba usted habitualmente en la calle Génova? Bueno, pues yo en Génova me he reunido desde con Alberto Durán, con María Dolores de Cospedal, con María Dolores de Cospedal incluso estando en Toledo, con Juan Carlos Vera, con José María Rivas, con Esperanza. Yo es que me he reunido con todo el mundo, pues cuando en aquel momento yo era un militante puro y duro, ni era cargo público ni nada. Cuando veo, como te comentaba, como veo que esta situación me parece irregular, que ellos me digan, y cuando yo le manifiesto si tenemos golfos en el partido, ¿por qué no los echamos? Me dicen que las cosas son así, lo pongo en conocimiento de... ¿Y eso quién se lo dice? Eso me lo dice, por palabras, me lo dice el interlocutor de Juan Carlos Vera, me lo dice en concreto su asistente o su persona de confianza, que es José María Rivas, y me consta que es que por palabra o me consta, vamos, al 99,9% que esas palabras venían de Juan Carlos, ¿no? Todo esto se lo manifiesto a través de un mensaje, se lo pongo en conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí, pero antes de llegar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, usted ha dicho que las cosas eran así, ¿y qué más? ¿Ese fue el mensaje que le transmitieron? ¿Le transmitieron algún otro? No, cuando yo le dije que porque teníamos estos golfos, que lo único que estaban haciendo era perjudicando el partido, porque lo que no hacíamos era si sabiendo, porque es que mi sorpresa fue cuando voy a decir unos hechos y directamente me dicen un nombre, que era la persona que yo decía. ¿Quién era esa persona? A ver, si yo lo que venía manifestando es la Dirección General de Infraestructuras ha autorizado un pago de algo que yo creo que no es lógico. Se refiere a la factura del Colegio de Valdemoro. Efectivamente. Porque era algo que tenía palpable. Y sobre todo porque me llamaba mucho la atención. Vuelvo a insistir, y así se lo dije a la magistrada. El importe de aquella reforma de un colegio nuevo era el 5% del importe de la adjudicación. Cuando pues, la adjudicación estaba adjudicada a Única. La factura se paga a otra empresa. Cuando los contratos tú no puedes adjudicar, a no ser que seas una UTE, y en este caso no era una UTE. ¿Sospecha que era una forma de camuflar una comisión? No puedo, presuntamente es lo que yo pienso. Y eso es lo que usted transmite en Génova, y sin usted decir nada, le dan un nombre. Y me dan un nombre, efectivamente. ¿Y qué nombre le dieron? Me dieron el nombre del director de infraestructuras de educación. Entonces, como yo no me quedaba satisfecho, porque parecía que... ¿Y quién es el director general de infraestructuras de educación? Me dieron el nombre Gonzalo Aguado.
y sobre todo con los antecedentes que tenía esta persona, ¿no? O por lo menos públicos, y no era una cosa que yo dijera. ¿Y en qué contexto le dieron ese nombre? Pues me lo dieron en un contexto, en 2 reuniones en concreto, en 2 cafeterías, diciéndome, bueno, las cosas son así. Estas son cosas que se vienen heredando y son así. Cada uno ya es interpretable si son así. Como te decía, yo como no me quedo satisfecho porque veo como persona del partido y con la convicción que tenía de partido, que creo que estábamos cargando o se estaban cargando el partido con estas situaciones que se podían estar produciendo, y como esto afectaba a la Comunidad de Madrid, lo pongo en conocimiento a través de un mensaje, se lo mando a la presidenta de la comunidad. La presidenta de la comunidad me dice que se lo refleje con un correo electrónico, me facilita su correo electrónico, se lo envío, y el mismo día que yo envío el correo electrónico recibo una llamada de la Comunidad de Madrid, del asesor de cabecera de la presidenta, convocándome a una reunión. Les manifiesto lo que me ha pasado, mi situación, les hago un poco un día a día de la situación en Única y de ese contrato en concreto. Me dice, bueno, pues que ya lo mirarán. Mi sorpresa es que aquella misma noche, a las 10 de la noche, me vuelven a llamar y me vuelven a convocar al día siguiente en la Comunidad de Madrid. Me dice, me vuelven a insistir las pruebas, les digo que las pruebas ahí están. Yo lo que creo que presuntamente está mal, o bien, pero que sean ellos directamente la Comunidad de Madrid los que lo puedan investigar. Y me dicen que lo ha consultado, lo ha dicho, y que me vaya al juez. Pero que tengan en cuenta que, bueno, que esto son cosas que pueden surgir. Bueno, como no me quedo satisfecho, yo automáticamente lo pongo en conocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera, porque entendía que era un delito, o podía estar cometiendo un delito, o por lo menos un presunto delito. A partir de ese momento, mi situación en el partido, yo era, había salido, esto estábamos hablando ya el mes de julio, yo era cargo electo, no había cogido acta de concejal, porque habíamos en la lista de San Fernando, yo iba de número 7 y salía número 6, pues incluso a través del presidente local de San Fernando se llegó a decir que es que yo no iba a coger el acta, porque me habían dado un coscorrón en Génova y en la Comunidad de Madrid por los que había ido a manifestarlos. Era como decir, no me ha gustado lo que has venido a contarme, no vas a coger el acta, cuando yo ni tengo ninguna incompatibilidad ni nada. Yo lo decía porque si yo he ido a manifestarte algo para que tú investigues por algo que pueda estar haciendo mal, no entendía. Desde ese momento yo, por parte del partido, es como una continua caza de brujas que empieza a sufrir. Ya, bueno, pues en Génova, obviamente ya ni pasar, de la Comunidad de Madrid era todo para que no cogiera el acta y demás, ¿no? Por cerrar el capítulo de Gonzalo Aguado, usted nos acaba de decir que le transmitió sus sorpresas, sus dudas a la magistrada instructora, a Pilar de Lara, el caso Pokémon, pero ¿le transmitió algo la empresa respecto de esa factura? ¿Le mencionó el nombre de Gonzalo Aguado? ¿Le dijeron esta factura hay que tramitarla porque es el peaje que tenemos que pagar por la adjudicación? Quiero decir, ¿en algún momento escuchó usted, antes de ir a Génova, que alguna de las partes intervinientes en esta adjudicación transmitiera o que esta era la comisión? No, vamos a ver. A mí la empresa no me dice, hay que tramitar este pago. Primero es un pago que se hace de manera súper rápida por parte de la Comunidad de Madrid. Sencillamente yo lo veo. ¿Quién está autorizado esa factura? La Dirección General de Infraestructuras. Pero la Dirección General de Infraestructuras me imagino que dependerá de muchas personas, siendo su cabeza visible Gonzalo Aguado. Sí, la Dirección General de Infraestructuras dependía de Lucía Figar, de la consejera. ¿Y por qué usted sospecha, por ejemplo, de Gonzalo Aguado y no de Lucía Figar? Sospecho de Gonzalo Aguado y no de Lucía Figar porque estando conmigo el señor Abalde, cientos de veces me ha llamado por teléfono a Gonzalo. Entonces, bueno, esto es como podría ser el trato que yo podría tener con personal, que si yo tenía buen trato personal con Salva Victoria, pues era una cosa similar, ¿no? Con muchísimas veces. El Servicio de Vigilancia Aduanera dice que usted recibió pagos de Única mientras era concejal. En absoluto. Ya está aclarado con ellos, se aclaró en sede judicial. Yo soy concejal a partir del día 16 de octubre del 2015. Yo dejo de trabajar para Única, a pesar de que el contrato que me había formalizado Única era hasta el 23 de mayo, o
o sea, hasta 2 días antes de las elecciones, porque yo les dije que no podía firmar un contrato más porque iba a ir en unas listas. Dejo de cobrar emolumentos de Única y de hecho les manifiesto que mi situación, que me voy, y eso está aportado documentalmente en sede judicial, manifestándole que no me voy por su forma de actuar y porque entiendo que que lo que tratan de conseguir es, yo no digo que todos, pero algunos en contratos por medio de favores. Yo me voy en el mes de marzo y, insisto, en el mes de 23 de mayo ya no, oficialmente ya ni siquiera, ese contrato estaba extinguido. Las elecciones fueron el 25 de mayo y formalizó mi acta de concejal el 17 de octubre. ¿Ha aportado usted pruebas que sostengan estas afirmaciones o es su palabra contra la de ellos? Vamos a ver, no solo he aportado pruebas de mis manifestaciones, sino incluso documentales. O sea, porque, a ver, Única tenía mucha habilidad para que todo lo que entre ellos y yo se quedara borrado. Nunca nos hablábamos por teléfono, nunca cruzábamos un mensaje de WhatsApp, salvo en una ocasión que hubo un error. Todo se hacía a través del sistema Telegram para que se autoborrara, cosa que desde el primer momento yo le manifesté mi incredulidad, porque bueno, si estábamos hablando de que era todo súper lícito, como me decía la empresa, ¿a qué ese misterio, ese mimetismo, ¿no? Y él me decía que bueno, pues mejor pues si nos escuchaban alguien. Eso, de hecho, aquella afirmación me llevó a buscar, a saber en qué empresa me había metido. Y bueno, pues en una empresa que viene de atrás. O sea, sencillamente hay que meter los nombres de Avalde o de Única en internet y salen los casos que han estado metidos. Entonces, bueno, pues yo le dije, a mí esto no me gusta y bueno, pues nos reuníamos en hoteles. ¿Sigue siendo usted concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares? Sí, a pesar de todas las presiones que el Partido Popular me lleva haciendo desde el mes de octubre, soy concejal desde la última semana, ya por cansancio, por esa situación que estaba viviendo en el partido, porque además así lo manifesté, que bueno, pues en el partido lo único con esa caza de brujas era como decir, si denuncias o protestas, pues estás muerto. Pues a partir de febrero el partido decidió de alguna manera, tras presentar mi baja como militante en el mes de diciembre ante la presidenta regional, aislarme totalmente, vulnerarme totalmente mis derechos y bueno, pues yo como no quería seguir siendo cómplice de un partido, en el caso de San Fernando de Henares, que va a los municipios o va al pleno sencillamente, bueno, pues yo creo que a estar sentado, a pesar de ser el grupo mayoritario y de tener una pasividad total, pues el jueves pasado, después de meditarlo mucho durante 6 meses en los que han hecho multitud de intentos para tratar de expulsarme del grupo y no han conseguido porque no se ajustaban a derecho, pues decidí pasar al grupo no adscrito. O sea que ya no es del Popular, no, ya soy del grupo no adscrito desde el pasado jueves. ¿Y se ha tratado usted de poner en contacto estas últimas semanas o estos últimos meses con Salvador Victoria, con el entorno de Cristina Cifuentes, con el entorno del señor Vera? Con el entorno del señor Vera sí, me consta a través de terceros. Con el entorno de Salvador Victoria yo directamente. De hecho, mi sorpresa es que, yo no entendía ninguna maldad cuando le dije, bueno, vaya en la empresa que me has metido. Él me decía que él no conocía a nadie de esa empresa, que él no me había metido en esa empresa. Pues vamos a ver, ¿cómo me puedes decir eso, Salva, cuando yo no conozco nada de esta empresa? Incluso tú mismo, y de hecho así, incluso tengo algún mensaje tuyo en el cual me dices que me van a llamar a esta empresa. Yo no digo que tú fueras parte de esta empresa, pero que a través de tus contactos tuviste a lo mejor la gratitud, o como quisieras a llamarlo, de buscarme esta situación laboral, y yo no conocía a la empresa Única si no hubiera sido por ti. Y él me dice que insiste, que él no... Bueno, pues me ha sorprendido, la verdad. ¿Y el entorno del señor Vera? El entorno del señor Vera lo único que me dice es paciencia. ¿Y qué mensaje le transmitió a usted? Pues que lo que había declarado en el Servicio de Vigilancia Aduanera y que había puesto en conocimiento del juzgado, bueno, incluso siguiendo las instrucciones de la propia entorno de la señora Cifuentes, los hechos, y que sea el juzgado el que investigue. Y parece ser de que deben haber encontrado algo cuando incluso la propia magistrada ha abierto una pieza separada de ello. Jesús Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.